Carta de Santiago es la segunda carta de la cuarta sección de cómo está acomodado el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo. Se notan claramente las secciones, los primeros 4 libros del Evangelio. Luego sigue el libro de historia, las cartas paulinas, 13 cartas paulinas y las 8 cartas generales, que vendrían siendo Hebreos, Santiago, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas del apóstol Juan y la carta de Judas, para completar 8 cartas. Y de esas 8 cartas, que a su vez es la cuarta sección del Nuevo Testamento, la segunda carta es la carta de Santiago. Una carta que describe lo que debe ser el cristiano. Pero antes de ver ello, veremos cómo describe la carta de Santiago la perfecta bendición de Dios. Cuando dice ahí en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La bendición que envía Dios desde el cielo es algo perfecto. No hay, como dice el libro de Proverbios, Dios no añade tristeza en su bendición. También en el capítulo 1, versículo 27, vemos la perfecta ley, que es la ley del Evangelio. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley perfecta es la ley del Evangelio. Con esto no significa que la ley de Moisés o la ley del Antiguo Testamento era imperfecta. La hizo imperfecta el hombre, el judío la hizo imperfecta porque no la pudo cumplir. Con ello es de que él mismo la hizo imperfecta. Viene el Salvador al mundo, viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y él cumple con la ley del Antiguo Testamento. Cuando vemos ahí en Mateo que dice el Señor Jesucristo que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cumple, él la hace perfecta porque la cumple en él se cumple la ley del Antiguo Testamento. Y también la ley del Evangelio, del Nuevo Testamento, Jesús la cumple. Esta ley es perfecta porque Jesús ya la cumplió. La ley del Antiguo Testamento, hasta que vino Jesús, se cumplió, se hizo perfecta, la hizo perfecta Jesús. Y la ley del Evangelio, como él inicia el Evangelio, como él es el Evangelio, él la perfecciona y es perfecta. Y es perfecta también para perfeccionar a aquel que crea, aquel creyente, aquel que quiera seguir a Jesús. Lo que nos corresponde a nosotros los cristianos es obedecer la ley del Evangelio, obedecer y llevar a cabo cada cosa que se nos pide, y con ello entraríamos a lo que es la perfección, porque la perfección es el Evangelio, es lo perfecto del Evangelio. También la carta de Santiago precisamente describe cómo perfeccionar al cristiano, y todo esto es la ley del Evangelio, todo esto es la ley de la libertad. ¿Cómo perfeccionar al cristiano? Dice la Biblia, Santiago, que el cristiano se perfecciona a través de las obras, a través de las pruebas. Primero se perfecciona a través de las pruebas, que va a pasar de una o de otra manera, de diversas. Dice la carta a Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas significa variado, de multicolor, que vendría siendo el significado de la palabra griega multicolor, es decir, de muchos grados de pruebas van a existir. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que el Evangelio perfeccione al cristiano, uno tiene que soportar con alegría las pruebas por las que hemos de pasar. Esto es lo que describe la carta de Santiago. Cómo perfecciona el cristiano. El cristiano se perfecciona a través de las pruebas, y también el cristiano se perfecciona a través de obedecer la palabra. No nada más de oírla. Podemos conocer la palabra, pero si no la hacemos, pues no va a tener el efecto que debería tener la palabra de Dios en nosotros. Cuando la palabra cumple cuando uno la hace, pues uno le está sacando provecho a la palabra. Pero cuando uno nada más la oye y no la hace, pues no le saca uno ese provecho necesario. Dice el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos
o engañándose a vosotros mismos. Uno mismo se engañaría si nada más escucha la palabra y no la hace. Y eso, claro, es de que no va a perfeccionar al cristiano. El cristiano se va a perfeccionar cuando soporta las pruebas. El cristiano se va a perfeccionar cuando obedece, cuando es hacedor de la palabra, no nada más cuando es oidor. Esto es a través de la palabra. También la perfección es a través de las obras de fe. Las obras de fe y las obras son las que están escritas en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que está escrito en el Evangelio. No lo que venga, lo que nos diga el ser humano u otros libros supuestamente religiosos o religiosos, pero que no son inspirados por el bendito Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen mucha fe y hacen obras de fe, como aquellos que van hincados hasta la basílica, aquellos que se golpean. Supuestamente ellos están haciendo obras porque su fe los lleva a eso, pero tienen una fe equivocada, tienen una fe en algo que la Biblia no está mencionando. De aquí que las obras que nos van a perfeccionar son las obras que nos pide la palabra, lo que nos dice Dios que tenemos que hacer. Como dice ahí capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tenemos fe en la palabra, en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Y las obras que vamos a hacer son las que se nos piden. Y en este caso, la obra que se pide aquí, por mencionar solamente una, es la ayuda al hermano necesitado. Es lo que se nos pide. No se nos pide que tengamos que sacrificar algo de nuestro cuerpo, de algo mismo. Todo lo que veamos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, todo lo que veamos que se nos pide, y si lo hacemos nosotros, entonces estamos demostrando que tenemos fe. Si no lo llevamos a cabo, entonces no tenemos fe. Si la Biblia nos dice que debemos bautizarnos, es decir, sumergirnos para que sea el bautismo bíblico, y no lo hacemos, entonces no tenemos fe en la palabra. Aquel que no se bautiza, como menciona la palabra, sepultados con Jesucristo, entonces no cree en la palabra y obviamente no hace esa obra de fe. Pero si tenemos fe en la palabra, o sea, si creemos que esta palabra es palabra de Dios y que esta es la sabiduría de Dios, entonces vamos a hacer las obras que aquí se nos piden. Y lo que se nos pide es que tenemos que arrepentirnos. Cuando le dijeron los varones a Pedro, entonces ahora ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno, o sea, de ustedes mismos de su decisión, tomen su decisión para perdón de pecados y obtendréis el Espíritu Santo. Pero si no se tiene fe, entonces no se van a hacer obras de acuerdo a la fe. Y si se tiene una fe equivocada, se van a hacer obras en esa fe equivocada. Hay personas que creen que debe haber música en los cultos religiosos y eso lo hacen por fe. Esa es la obra que ellos hacen. Pero esa fe está equivocada a lo que es la palabra de Dios. Tenemos que creer que este libro es el libro de Dios. Y tenemos que obedecer todo lo que dice aquí. Esa es la fe. Y luego tenemos que hacer las obras que se nos pide aquí para que un cristiano llegue a la perfección, no por uno, porque uno no establece lo que uno quiere hacer, ya está establecido. Es decir, no nos vamos a perfeccionar nosotros mismos, nos va a perfeccionar la palabra, el Evangelio, como dice la carta de Pablo a los Colosenses, que quien perfecciona es para presentaros perfectos, dice ahí la escritura en los Colosenses, para presentaros perfectos, dice capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Anuncian a Jesús porque Jesús y su palabra, su evangelio, va a perfeccionar al hombre, y eso es a través de las pruebas de fe. También es a través de hablar de una forma correcta, de una forma espiritual. Dice el capítulo 3, versículo 1 y 2, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si uno tiene un buen criterio para hablar, si uno tiene una buena habla de manera espiritual, entonces será un varón perfecto. ¿Cómo vamos a tener un buen habla?
Pues cuando sabemos lo que Dios pide de nosotros, cuando dice que desechemos la mentira, las palabras maledicientes, el engaño, cuando desechemos todo lo que nuestra voz, nuestra habla puede provocar, cuando desechemos todo aquello que Dios no quiere, entonces seremos un varón perfecto que no vamos a ofender. Porque cuando una persona dice una mentira, está ofendiendo a la persona. ¿Por qué? Porque la está engañando. Le está diciendo algo que no es cierto. Y esa es una ofensa. Hay palabras maledicientes, hay palabras ofensivas que salen de la boca, producto o el origen es el corazón del ser humano, desde donde salen todas las cosas. La boca es solamente el instrumento para sacar lo que el corazón dice. Si nosotros sabemos refrenar la lengua, entonces quiere decir que estamos convirtiendo un corazón malo en un corazón bueno. Estamos dejando de tener malos pensamientos, malos deseos por tener buenos pensamientos y buenos deseos. Y esto solamente lo puede hacer posible la palabra de Dios, si obedecemos la palabra de Dios y si tenemos un buen lenguaje, una forma de comunicarnos con las personas que conocemos y con las personas que no conocemos en cualquier ámbito de nuestra vida. Trabajo, comercio, donde vayamos, si tenemos una buena manera de hablar, de dirigirnos, entonces nos va a perfeccionar la palabra. Vuelvo a mencionar, no nos hacemos perfectos nosotros mismos. La palabra es la que nos está haciendo perfectos. También dice el capítulo 4, para encontrar la perfección tenemos que dejar las cosas, las prácticas mundanas, las prácticas del mundo. Dice el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo podemos ser perfectos? ¿Cómo la palabra, esta carta nos va perfeccionando? Nos va indicando que tenemos que dejar las cosas del mundo, que dejar esas prácticas que se hacen allá para poder ser agradables a Dios. Y de esta manera vamos a encontrar la perfección. Porque la carta describe cómo se perfecciona el cristiano, y el cristiano se perfecciona dejando las cosas del mundo. Y también el cristiano se perfecciona a través de ser paciente. Necesita la paciencia ante cualquier situación que se va a generar en su vida. Dice el capítulo 5, versículos 7 al 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Sea aquí el juez está delante de la puerta. Y esto es lo que al menos hemos destacado de toda la carta, porque realmente toda la carta nos va mencionando cómo podemos ser perfectos a través de la palabra. Y si somos perfectos, dice por allá el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ese es un mandamiento que tenemos que alcanzar la perfección. ¿Cómo lo alcanzamos? A través de la obediencia a la palabra. Es decir, Jesucristo nos va perfeccionando. La palabra nos va perfeccionando. Nosotros mismos no nos vamos perfeccionando, sino a través de la obediencia a la palabra y de algunas de estas cosas que hemos dicho a través de este pequeño video. Pero obviamente pues tenemos que ver toda la escritura, toda la palabra, todo el evangelio, toda la carta para que veamos todas las cosas que son agradables para Dios y de esa manera ser lo que Él quiere que seamos nosotros. Ser santos, ser perfectos, porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la carta a Santiago, la segunda carta de las cartas generales. Dios los bendiga.